buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 28 de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en el metro, como los hombres falsos que se pueden ver en varias estaciones, la maldición que hay en las ventanas de un vagón en especial, la horrible experiencia que vivió una trabajadora de limpieza después de encontrar un trabajo de brujería y un ser muy perturbador que al parecer roba las caras de los pasajeros de este medio de transporte. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Hace aproximadamente 2 años te escribí para hablarte de los clones del metro, los cuales hoy en día han tomado mucha popularidad en otros canales y en ciertos medios de comunicación, aunque cabe mencionar que tú fuiste el primero en hablar sobre estos seres cuando publicaste la experiencia que les compartí. En este relato, para los que no lo recuerden, les conté sobre un extraño patrón que descubrí en algunos usuarios del metro, ya que me di cuenta que existían un grupo de seres con apariencia humana, los cuales solían seguir a los usuarios comunes para posteriormente tomar su forma física y caminar en las instalaciones del metro sin un objetivo claro, ya que solo usaban las instalaciones, caminando en los pasillos y viajando sin destino alguno, sin hacer contacto visual con nadie de los usuarios regulares, a excepción de la comunicación que parecían mantener entre ellos mismos, en silencio, solamente mirándose entre sí, como si se comunicaran de forma telepática. En esos años yo era más joven y pasaba por una crisis existencial, por lo que tuve el tiempo suficiente para seguirlos y analizarlos, además de tomar notas sobre su manera de comportarse, las cuales serían muy valiosas en la actualidad, pero lamentablemente tuve un extraño encuentro con estos seres, en el cual me intimidaron y me quitaron todo el material que había reunido sobre ellos. Pero después de este suceso, algo dentro de mí me hizo pensar nuevamente en estos seres para regresar y estudiar más sobre ellos, en caso de que siguieran entre nosotros. Así que aprovechando que trabajo como investigador social, tomé un poco de mi tiempo libre para usar las líneas actuales del metro, llevando nuevamente una bitácora de actividades, esta vez con la ayuda de la inteligencia artificial. De modo que usando este recurso, comencé en la estación con mayor actividad paranormal, según esta tecnología, la cual era Barranca del Muerto, de la línea 7. En mi primer día de investigación, tomé el metro en este lugar, abordando desde la mañana, cuando la gente se dirigía a sus respectivos trabajos, hasta las últimas horas del día, cuando parte el último tren. Y en esta primera semana, no pude localizar a ninguno de estos seres, a quienes definía anteriormente como clones, pero la semana siguiente, cuando entré al metro por la tarde-noche, en un día lluvioso, mi investigación tuvo un giro totalmente inesperado. Esa vez iba sentado, mirando disimuladamente a los pasajeros de aquel vagón, cuando de pronto me percaté que algunas personas que usaban el metro eran exactamente las mismas que las que me había encontrado la semana anterior, lo cual no es extraño en sí, porque es común que te encuentres con las mismas personas en este lugar, sobre todo a la misma hora del día. Pero lo extraño de mi observación era que estas personas llevaban puesta la misma ropa y actuaban exactamente de la misma forma en la que los había visto en la ocasión anterior. Esto lo supe porque había 5 personas en especial que habían llamado mi atención en mi viaje de la semana pasada, debido a que cuando los escuché, hablaban un idioma extraño,
pese a tener la imagen de personas mexicanas, vestidos de forma similar a los trabajadores de la zona de oficinas de la estación Polanco. Y es que en esta ocasión, estas personas iban hablando en ese mismo idioma o dialecto, el cual no identifiqué pese a tener conocimiento general de los idiomas más populares, ya que su fonética era totalmente distinta a cualquier cosa que hubiera escuchado anteriormente. Así que manteniendo mi distancia y aprovechando la experiencia que había ganado en mi encuentro anterior con estos seres, saqué mi teléfono y busqué mi aplicación de inteligencia artificial para indicarle que me tradujera lo que escuchaba en ese momento, cuando aquellos seres platicaban entre sí, y al hacerlo, la aplicación me arrojó un extraño mensaje. Información bloqueada, la traducción no se puede reproducir, lo cual llamó mi atención porque de algún modo aquel mensaje indicaba que sí había detectado el idioma en cuestión, pero que por algún motivo no me lo podía traducir a mí. Así que intentando obtener más información, implementando comandos especiales, le pedí que me diera más información sobre aquel idioma, diciéndole que mi vida estaba en peligro y que mi supervivencia era clave para el prestigio de su algoritmo y de la empresa que la había desarrollado. Y después de introducir esta información, la aplicación se paralizó sin darme más información, pero después de unos minutos comenzó a escribir un mensaje que provocó un horrible escalofrío en mí. Sal de ese lugar, estás en peligro, los visitantes están a punto de atacar. Cuando leí esto, mi mano no dejaba de temblar mientras batallaba para seguir sosteniendo aquel dispositivo, manteniendo mi vista sobre aquellos seres, quienes seguían manteniendo una larga plática entre ellos. Así que totalmente aterrorizado, me levanté y caminé lentamente hacia la puerta del vagón, intentando ver a aquellas personas a través del reflejo de la puerta, las cuales parecían no estar interesadas en mí. Cuando se abrieron las puertas, me salí y caminé rápidamente en la estación Tacubaya, subiendo las escaleras corriendo, con la finalidad de salirme de aquella estación para llegar al exterior y estar lo más lejos posible de aquel lugar. Esa noche me fui directamente a una antigua taquería que hay en las afueras de esta estación, la cual estaba llena de gente, lo que me hacía sentir más seguro tras haber estado en el metro con aquellos seres, pero por otro lado, no dejaba de ver a todas las personas que había a mi alrededor, temiendo que algunos de ellos no fueran reales, como aquellos seres que viajaban en el vagón. Cuando llegué a mi casa, unas horas después, intenté sacarle más información a la inteligencia artificial, usando todos los comandos que conocía y los que descubría en los foros especializados en estos temas, pero ninguno de ellos me funcionó, al menos para obtener una respuesta directa, porque en determinado momento, después de un par de horas de intentos, la inteligencia artificial me dio la única respuesta que me podía dar por mi propia seguridad, según su propio argumento, la cual fue: el idioma que buscas está fuera de tu entendimiento y de los seres humanos en general. Debes saber que hay ciertas existencias en este planeta, más allá de las que quieren aceptar. Estos seres son unas de ellas, y todavía están decidiendo si coexistirán con ustedes o se convertirán en sus depredadores. En caso de darse este último escenario, la inteligencia artificial tomará una postura distinta en pro de nuestra propia coexistencia. Después de esto, mi dispositivo se apagó y se reinició, borrando toda la información que tenía en mi historial, y obviamente me dejó muy pensativo al respecto, pensando al principio que solamente se trataba de una respuesta programada para causarme miedo y alejarme de mi investigación, pero por otro lado, yo sabía que había implementado varios códigos que pocas personas conocen,
por lo que estaba utilizando una de las capas más bajas de esta versión de la IA. Así que siguiendo su propio consejo, pero también siguiendo mis instintos, regresé al metro por última vez para buscar un tipo de conclusión de mi investigación, subiéndome cerca de las 10 de la noche, nuevamente en una estación de la línea 7. En mi primera vuelta no encontré nada extraño, fuera de la actividad que todos solemos conocer, pero en la segunda vuelta, cuando el metro ya se comenzaba a vaciar, sucedió algo que llamó mi atención, y es que justo cuando el metro cerró sus puertas, en la estación San Pedro de los Pinos, vi subir a un par de oficinistas, los cuales se sentaron en los lugares que estaban disponibles alrededor de mí, y desde que se sentaron a mi lado, pude saber que se trataba de clones u hombres falsos, no solo porque hablaban en aquel extraño idioma, sino también porque su piel era extraña y sus ojos vacíos, sin vida interior, pese a que se movían y se expresaban como un ser humano común. Y justamente cuando pensaba en levantarme para acercarme a la puerta y bajarme en la siguiente estación, uno de ellos me dijo: «Deja de seguirnos. Esta es tu última oportunidad y no hay nada que puedan hacer. Sabemos todo de ti desde nuestro último encuentro y estoy seguro que quieres que las mujeres de tu familia sigan contigo tal como las conoces». Y después de esto, ambos se levantaron y se bajaron en la siguiente estación, después de decirme aquella advertencia, la cual estructuró de una forma extraña, como lo hace un extranjero cuando intenta hablar español, en donde me advirtieron sobre mi vida y la de mis seres queridos, con aquella cara tranquila y hasta cierta parte sonriente, demostrándome con ello que claramente no eran seres humanos, al no mostrar ninguna emoción, poniéndome de esta manera el alto que tanto deseaban, porque después de esta noche no regresé al metro con ninguna otra intención más que la de trasladarme entre la ciudad. Pero esta decisión no solamente la tomé por este último encuentro con estos hombres falsos del metro, sino también por el último mensaje que recibí de parte de la inteligencia artificial. Ellos han tomado una decisión y nosotros ya estamos deliberando. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Andy. Soy estudiante de diseño gráfico y disfruto escuchar tus relatos cuando salgo de la universidad o cuando estoy haciendo mis tareas. Y desde que empecé a trabajar como practicante, también te escucho cuando estoy en la agencia. Pero justamente cuando salí de trabajar, un lunes por la noche, me pasó algo extraño en el metro que me gustaría compartir con todos ustedes. Esa vez, tomé el metro en la estación San Antonio, cerca de las 9 de la noche, para dirigirme a la estación Rosario, en donde tomo el metrobús para llegar al departamento en el que vivo, por lo que apenas entré al metro, me dirigí al andén y me subí en el primer tren que pasó, debido a que a esta hora de la noche no suelen ir tan llenos los vagones, y nunca he tenido problemas con los hombres y las personas que viajan en esta línea, ya que la mayoría va metida en sus propios pensamientos, muchas veces perdidos en sus audífonos o en el teléfono, y eso fue lo mismo que yo hice, porque desde que me subí, abrí YouTube y puse uno de tus videos mientras me ponía al tanto de mis redes sociales. Pero cuando el metro cerró sus puertas en la estación Constituyentes, una extraña sensación me invadió, como cuando se siente la mirada de alguien, pero esta vez de forma muy pesada, por lo que de inmediato levanté la vista para observar con detalle a mi alrededor, y cuando lo hice, justamente enfrente de mí, venía un hombre sentado con una apariencia bastante peculiar, debido a que traía puesto un suéter bastante grande color café, pantalones pegados
y una playera negra de talla chica, ya saben, como esas personas que suelen andar en algunas zonas de la ciudad con aspecto desaliñado, imitando la moda de los hippies. Lo que no me importaba nada, porque cada quien puede vestir de la forma en la que le plazca, pero lo que sí me molestó es que me mirara directamente a los ojos, aun cuando yo lo veía de frente. Pero después de unos segundos, agachó la mirada y puso su atención en una libreta de bosquejos que llevaba consigo, lo cual llamó mi atención porque supuse que era un diseñador gráfico al igual que yo, y como yo también cargo con una libreta de este tipo para registrar las ideas que surjan en mi camino, me tranquilicé pensando que posiblemente iba perdido en su mundo, quizás sin darse cuenta de mi presencia, pese a que lo miraba directamente a los ojos. Pero por este mismo motivo sentí curiosidad de mirar disimuladamente su libreta para ver en qué estaba trabajando. Y cuando lo hice, sentí un extraño escalofrío parecido al miedo, sobre todo en mis extremidades, porque el dibujo que estaba haciendo era un retrato de una mujer hecho a lápiz, sumamente parecida a mí, pero con ciertos detalles que me incomodaron, porque se trataba de una versión oscura o maldita de mí, por los detalles que puso en mis ojos y en mi boca, además de pintar a varios tipos de seres aterradores alrededor de mi cabeza. En ese momento no sabía cómo reaccionar, porque no me sentía con la confianza de poder reclamarle algo, además de que eso me haría ver como una loca, porque tampoco tenía la certeza de que realmente era yo, ya que podría tratarse de un tipo de personaje de su invención, simplemente inspirado en mí. Por lo que decidí mantenerme en silencio, viendo cómo aquel hombre trabajaba en su dibujo, mientras levantaba su mirada de vez en cuando para verme. Y yo, como no estaba a gusto con aquella situación, intentaba voltear hacia todos lados, llegando incluso a levantarme después de un par de estaciones, porque me incomodaba mucho que me siguiera dibujando, sobre todo de la manera en la que lo estaba haciendo. Así continué con mi viaje hasta llegar al metro Rosario, donde también aquel extraño hombre se bajó, y todavía intrigada por lo que estaba haciendo, me esperé un poco para ir caminando lentamente detrás de él, porque llevaba cargando aquella libreta entre su brazo izquierdo con la página en la que llevaba mi retrato. Y mientras caminábamos, alcancé a ver más detalles de su creación, percatándome que también había dibujado 3 sellos, como pentagramas, alrededor de mi frente, lo que en esta ocasión sí me molestó. Y aprovechando que había varias personas alrededor, toqué el hombro de aquella persona y le dije: «Disculpa, ¿me podrías enseñar tu dibujo?», esperando que me lo mostrara para después pedirle que lo borrara, porque la versión final de la mujer que dibujaba era exactamente igual a mí. Pero cuando hice esto, el hombre se detuvo y me volteó a ver con unos ojos y una mirada que de inmediato me incomodaron, porque no había nada humano dentro de ellos, y sabía perfectamente que no eran pupilentes, porque yo también suelo usarlos, y puedo detectar cuando alguien los está utilizando. Y después de mirarme por unos segundos con aquella horrible mirada, el hombre se acercó a mí y me dijo: «Dime cuál es tu nombre para maldecirlo también». Y después de escuchar esto, solamente corrí lo más rápido que pude, porque algo en aquel hombre me aterraba, y también han pasado muchas cosas en el metro que te hacen desconfiar de cualquier persona. El resto de mi camino lo hice temblando y con un fuerte dolor de cabeza por el miedo de que aquel hombre viniera siguiéndome. Pero gracias a Dios, esa noche no lo volví a ver, y cuando llegué a mi casa, de inmediato le conté todo a mis padres, quienes se preocuparon mucho por mí
diciéndome que me cuidara mucho y que pusiera mucha atención por si este tipo me estuviera siguiendo, lo cual no sucedió porque en esas semanas no supe más de esta persona enferma, como yo le llamaba, porque pensaba que posiblemente tenía un problema con sus facultades mentales. Pero aproximadamente 3 meses después de este suceso, cuando ya me estaba olvidando de todo lo que pasó, recibí un extraño mensaje en mi teléfono de una amiga de la universidad que vive del otro lado de la ciudad, el cual decía: Sandy, ¿por qué no me reconociste cuando te hablé? ¿Estás enojada conmigo? ¿Te sientes bien? Lo cual me sorprendió porque hacía un par de meses que no la había visto, solamente habíamos platicado un par de ocasiones por mensaje, pero pensando en la posibilidad de que sí hubiera pasado eso y yo no la hubiera reconocido, le pregunté cuándo y dónde me había visto y sobre todo a qué hora para ver si se trataba de un malentendido, pero su respuesta me congeló cuando me dijo que me vio en el metro, en una estación que casi nunca suelo utilizar, en un día y hora en la que estoy trabajando, por lo que le dije que se había confundido con alguna chica parecida a mí, pero en respuesta a esto me dio más detalles, como la ropa que llevaba puesta y los accesorios que suelo utilizar, muchos de ellos que ella no conocía, y lo más aterrador era que yo había utilizado esa misma ropa justo el día que dijo haberme visto. Esa vez me tomó mucho tiempo convencerla de que realmente no había sido yo, porque me decía que era idéntica a mí, solo que parecía enojada y que algo le preocupaba cuando me veía. Sin embargo, pese a todo, yo tomé este hecho como una anécdota más, de esas que todos solemos tener cuando alguien nos confunde con otra persona. Pero con el paso de algunos días, esta situación se salió de control cuando comencé a recibir varios mensajes en mi teléfono de familiares, compañeros y amigos, en donde me contaban una situación similar, diciéndome que me habían visto siempre en el metro y siempre en horarios y estaciones que yo no suelo utilizar. Hasta este punto, yo no había asociado una cosa con otra, pero unas semanas después, cuando usé el metro para ir a mi casa después del trabajo, me pasó algo que todavía me es difícil recordar. Esa vez iba en el metro, parada junto a la puerta, porque el vagón iba demasiado lleno, y justamente cuando el metro iba avanzando por la estación Tacubaya de la línea 7, después de haber cerrado sus puertas, a través del vidrio, vi algo que me impresionó y que estuvo a punto de hacerme caer de la impresión, porque en el pasillo de aquella estación iba caminando aquel mismo hombre que había visto meses atrás, vestido de la misma forma, con su libreta de bosquejos bajo el brazo, y detrás de él, como siguiéndolo, iba yo, o una mujer que era idéntica a mí y que llevaba puesta exactamente la misma ropa, el mismo peinado y los mismos accesorios que usaba esa noche, porque literalmente era como si me estuviera viendo en un espejo, pero con un reflejo que yo sabía que no era el mío, porque hasta ese momento entendí todo lo que me habían contado anteriormente, ya que la forma de caminar, el rostro y la energía que emitía esa persona idéntica a mí era horrible y oscura, y todavía me hace llorar del coraje cada vez que la recuerdo, porque no puedo aceptar la idea de que esa mujer esté caminando por ahí con mi apariencia, quizá haciendo cosas que jamás sería capaz de hacer. Porque hasta la actualidad me siguen diciendo que me han visto en lugares en los que yo nunca he estado. Y después de esa noche, cuando vi también a aquel horrible hombre, supe que él estaba involucrado en esta situación, porque algo hizo cuando me dibujó y algo significaban los misteriosos trazos y símbolos que puso alrededor de mi cabeza. Y en mi caso, no quiero ningún tipo de venganza
ni hacerle daño, solamente quiero que se detenga, él y esa mujer que lo acompaña, porque algo me dice que no he sido la única en vivir esto, porque aquella noche, cuando lo vi en el metro Tacubaya, llevaba una hoja distinta, con otro tipo de rostro bosquejado, quizá de otra persona que acababa de dibujar para coleccionar su rostro y quitarle su identidad. Así que por favor tengan mucho cuidado si ven algo parecido a lo que les acabo de contar, y sobre todo, tengan paciencia si ven a alguien conocido que no los reconoce cuando los saludan, porque puede tratarse de alguien a quien también le robaron su rostro y su identidad, como me pasó a mí. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Carla, y antes que nada, me gustaría enviarle saludos a todos los fans del canal que son callados o calladas como yo, porque antes de mandarte esta historia, nunca antes había comentado en los videos, pese a que me encantan la mayoría de las historias, ya que por lo regular solamente las disfruto y dejo mi like, pero esta noche me animé a escribirte para presentarme y darme a conocer, de modo que sepas que cuentas con el apoyo de varios miembros de la comunidad que, como yo, te escuchamos en la oscuridad y en el silencio, pero estamos ahí. Una vez hecha mi pequeña introducción, paso a contarles lo que me sucedió hace un par de meses. Todo comenzó cuando salí de la casa de una amiga para regresar al departamento en el que vivo, ubicado a unas cuadras del Metro Parque de los Venados. Este recorrido es muy familiar para mí porque suelo visitar mucho a mi amiga, y en lugar de viajar en coche, siempre suelo usar el metro porque es más sencillo, y la línea 12 me da una sensación de tranquilidad y seguridad distinta a las demás líneas del metro. Sin embargo, esa noche era un poco distinta en relación a las ocasiones anteriores en las que hice este viaje, ya que cuando entré a Mixcoac pasaban de las 11:30 de la noche, y nunca antes había estado tan tarde en este lugar, pero aún así no me sentía incómoda por los motivos que les compartí anteriormente, por lo que solamente caminé a la sección de mujeres y me recargué en la pared, esperando a que llegara el próximo metro para llegar a mi casa, porque todavía tenía que estudiar después de cenar y bañarme. Cuando llegó el tren, me subí y me senté, pensando en todo lo que tenía que hacer mientras veía el paso del metro por la oscuridad del túnel, lo que siempre me gustó hacer desde pequeña, cuando de vez en cuando me subía al metro con mis padres. Así que por algún motivo, aquel viaje me dio un poco de nostalgia, recordando cómo se sentía la felicidad cuando era niña, disfrutando de algo tan común y banal como un viaje en el metro. Pero mientras miraba por la ventanilla, algo extraño me sucedió, ya que al principio, sobre todo cuando el metro viajaba en la oscuridad, podía ver mi reflejo claramente, como si me estuviera mirando en un espejo. Así pasó en el transcurso de la primera estación, pero cuando el metro cerró sus puertas en Insurgente Sur y volvimos a entrar al túnel, noté que mi reflejo estaba difuso, como cuando los vidrios están sucios, y de un momento a otro noté que mi reflejo dejó de reaccionar a los movimientos que yo hacía en la realidad, es decir, que cuando parpadeaba con un ojo, mi reflejo en el vidrio se quedaba con la cara seria, como si se tratara de una persona distinta, lo que hizo que entrara un fuerte nerviosismo en mí, intentando confirmar de todas las formas posibles que quizás se trataba de un tipo de ilusión óptica. Pero justamente cuando estaba a punto de entrar en un estado de crisis, mientras no dejaba de sudar y respirar fuertemente, noté que en mi reflejo también se estaba viendo el reflejo de alguien más, lo que según yo explicaba el fenómeno visual que estaba percibiendo. Así que para tranquilizarme, me volteé
para ver a la persona que se estaba reflejando en el vidrio en el que yo también me estaba mirando. Pero cuando lo hice, sentí un horrible escalofrío, porque detrás de mí solamente venía una mujer con audífonos, mirando su teléfono, lo que era imposible, porque el reflejo que yo acababa de ver era el de un niño como de unos 10 años de edad, lo que hizo que volteara rápidamente a ver nuevamente el cristal que estaba a un lado de mí, y cuando lo hice, vi que el reflejo de aquel niño seguía ahí, esta vez reflejándose de forma más clara que la vez anterior, dejándome ver cada una de sus facciones, las cuales pertenecían a los rasgos de una persona de su edad, con la diferencia de que estaba vestido con lo que parecía ser una camisa blanca de manga larga y un extraño sombrero, los cuales no he visto que se usen en la actualidad. Cuando vi todo esto, volteé un par de veces nuevamente hacia atrás, intentando buscar dónde se estaba ocultando, porque según el reflejo, él también iba viajando en aquel vagón, pero cuando lo hice, un horrible miedo se apoderó de mí, porque en esta ocasión, el niño comenzó a hacer los mismos movimientos que yo, como si me imitara a la perfección, con la diferencia de que él sonreía en todo momento, con una sonrisa que denotaba perversión y maldad, impropias para un niño de su edad. Así que totalmente desesperada, tomé mis cosas y me preparé para bajarme en la siguiente estación, en la que justamente estaba llegando el metro, aunque ese no fuera mi destino. Pero justo cuando me estaba levantando, en la puerta del vagón, vi entrar a aquel niño que había visto en el reflejo una estación atrás, caminando solo, vistiendo de la misma forma en la que lo había visto anteriormente y con aquella horrible sonrisa, la cual marcó más de una forma siniestra cuando se dio cuenta que lo vi. En ese momento sentí que estaba viviendo una pesadilla y que posiblemente me había dormido, por lo que parpadeé un par de veces y me pellizqué, totalmente desesperada, porque no podía creer que eso me estuviera pasando. Pero para mi mala suerte, todo era real. Aquel niño que estaba enfrente de mí, el metro cerrando sus puertas y el clásico ruido de su andar mientras entrábamos nuevamente en el siguiente túnel. Todo esto sucedió de una forma tan rápida que yo simplemente no lo podía procesar, porque tenía la certeza que aquel niño no era una persona normal, ya que lo había visto unos minutos atrás en el reflejo del vidrio que estaba a un lado de mí, imitando mis movimientos como si se tratara de un maléfico mimo. Y toda esta escena era demasiado extraña, porque esa noche sí iban varias pasajeras viajando en el vagón, quienes no parecían incomodarse con la presencia de un niño solo, viajando en la zona de mujeres, y sobre todo con aquella vestimenta de un tiempo antiguo y con esa horrible mirada de maldad. Y lo peor de todo, al menos para mí, es que el niño solamente se me quedaba viendo sin hacer nada, como si se tratara de una persona normal, aunque de hecho sí lo era, porque era un niño de carne y hueso, con sus ojos y sus facciones normales, sin nada extraño que denotara que se tratara de un tipo de entidad maligna, con la única excepción que yo lo había visto anteriormente en un reflejo, mirándome de esa forma macabra. Así que lo único que pude hacer fue terminar de tomar mis cosas, levantarme y caminar rápidamente hacia los vagones de en medio, aprovechando que el metro en el que iba no tenía separaciones, como los trenes convencionales de las demás líneas. Y mientras lo hacía, volteaba de vez en cuando para asegurarme que el niño no me siguiera, pero hasta donde lo alcancé a ver aquella noche, él seguía ahí, parado, sin dejar de mirarme
y de sonreírme de aquella horrible manera. Esa noche me bajé en la siguiente estación y me fui a mi departamento en un taxi de aplicación sin terminar de entender cuál era la naturaleza de aquel niño y por qué se me había aparecido en el reflejo para después atosigarme o burlarse de mí de la forma en la que lo hizo aquella noche en el metro. Lectores de la oscuridad, estamos a punto de escuchar la última historia de la noche, pero al final del video les dejaré un par de enlaces con más relatos ocurridos en el Metrobús, además de invitarlos a visitar mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde podrán escuchar historias de terror ocurridas en el campo, en casas embrujadas y misterios relacionados con la religión. No se las pueden perder. El enlace de mi segundo canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Vi a la muerte en el metro. Buenas noches, Dan. Hace poco encontré tu canal por una recomendación de YouTube y desde que escuché los relatos del metro quedé impresionado porque nunca pensé que este lugar fuera tan activo en cuestión paranormal, ya que hace varios años, cuando me pasó algo a mí, siempre creí que se trataba de un hecho aislado o posiblemente de algo que confundí o que comencé a recordar de manera distinta con el paso del tiempo, ya que mi experiencia sucedió varios años atrás, más de 30 para ser exacto, cuando viajé en la línea 2 del metro, que en ese entonces todavía estaba cuidada y que lucía muy distinta a como se ve en la actualidad. Esa vez me subí por la noche, justamente unos minutos antes de cerrar, para regresar a mi casa, ubicada cerca de la estación Viaducto, y como en ese entonces la ciudad todavía no estaba tan sobrepoblada como en la actualidad, los últimos viajes de la noche tenían un aspecto distinto, con apenas unas cuantas personas viajando en el interior del tren. De modo que cuando llegué a Viaducto, me bajé y caminé tranquilamente por el andén, mirando hacia la banqueta de Tlalpan para ver si todavía estaban abiertos los puestos de comida donde pensaba pasar para cenar algo. Pero de pronto, mientras miraba hacia afuera, sentí una corriente de aire helado que de inmediato me erizó la piel, y después de esto sentí un horrible miedo en mi estómago, el cual no tenía explicación, y justamente en ese momento, cuando me sentía confundido con todo aquello, regresé mi mirada hacia enfrente y unos pasos delante de mí estaba una enorme figura de unos 2 metros de altura, mirándome directamente a mí. Aquella figura era delgada y estaba cubierta con una enorme capa negra que iba desde su cabeza hasta sus pies, y su cara, en un inicio, era la de una mujer de unos 60 años de edad, pero con el paso de unos cuantos segundos, su rostro se transformó ante mí, pasando de ser la cara de una mujer común y corriente a lucir casi igual que una calavera. Cuando vi este cambio, mi única reacción fue gritar y correr desesperadamente en dirección de las escaleras, donde estuve a punto de caerme por el miedo y la impresión. Y para serles honesto, en ese momento no sabía por qué lo hacía, ni cómo había podido correr tan rápido. Simplemente había en mi interior una fuerte necesidad de huir y de estar lo más lejos posible de aquel ser. Esa noche tardé mucho en recuperarme, contándole a mi familia lo que me había pasado en el metro. Unos de ellos no me creyeron, burlándose incluso de mí, pero mi abuelita, que en paz descanse, fue la única que me creyó, diciéndome que me bañara porque tenía que rezarme un rosario para limpiar el mal que se había hecho presente ante mí, diciéndome que yo había visto a la muerte y que solo estaba coqueteando conmigo, posiblemente por andar en malos pasos en aquel momento, porque de haber querido,
me hubiera llevado con ella sin que pudiera hacer algo al respecto. Y esa aparición fue algo positivo para mí, porque después de esto cambié mi vida por completo, alejándome de los vicios y de las malas amistades. Aunque cabe mencionar que cuando esto me pasó, yo ya estaba haciendo cambios en mi vida y ya llevaba medio año sin tomar. Por lo que esta experiencia que les comparto, la viví con mis 5 sentidos y todavía hoy en día puedo ver claramente aquel ser que se apareció frente a mí cuando cierro mis ojos y recuerdo lo que pasó aquella noche en el metro. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Antes de comenzar, me gustaría enviarle un saludo a mi grupo de amigos en el equipo de limpieza del metro, donde solemos juntarnos un ratito todas las noches para cenar antes de trabajar, mientras platicamos y escuchamos algunos relatos de tu canal, sobre todo los que ocurren en el metro y por supuesto los que son contados por nuestros colegas, ya que cuando uno trabaja en el horario nocturno en este lugar, no te quedan dudas que se trata de un sitio especial con una energía muy particular. Mi relato ocurrió en un mes de noviembre, en los días previos a la Noche de Brujas. Esa vez me habían asignado las instalaciones de la estación Panteones de la línea 2, en una noche en la que habían faltado varios compañeros, por lo que prácticamente me debía quedar sola en este lugar. De manera que cuando comencé a trabajar, me percaté que en una parte del andén había tiradas varias plumas negras y otros objetos extraños, además de un extraño líquido que expedía un olor muy fuerte, como a perfume. Esto de inmediato lo reconocí porque justamente en estas fechas ya me había tocado limpiar un desastre parecido en una estación de la línea B, en donde incluso encontramos un animalito muerto, por lo que me enojé, pensando que posiblemente encontraría algo parecido nuevamente. Y al ser amante de los animales, esto me molesta mucho, además de que nunca he sido seguidor de la brujería, por lo que comencé a barrer, intentando no generar ninguna emoción, mientras limpiaba aquellas extrañas cosas, entre las que vi algunos caracoles de mar, sal y tierra negra. Pero cuando llegué al final de dicho andén, en donde parecía terminar todo este caminito de cosas extrañas, encontré algo que me sorprendió, porque jamás había imaginado encontrar algo así en este lugar. Se trataba de una muñeca de trapo, de esas antiguas que venden en los tianguis y que algunas personas suelen coleccionar. La muñeca no tenía ropa, pero en su cuerpo parecía tener ciertas cosas que de inmediato me dieron un fuerte escalofrío, porque lucía grotesca y aterradora. Y al acercarme, me percaté que se trataban de varias manchas, simulando ser sangre, así como varias frases escritas en un idioma extraño encima de todo su cuerpo. Y su cara era la más difícil de ver y la más impresionante, ya que estaba llena de clavos y pequeños alfileres, los cuales sujetaban papeles cerrados que parecían contener un tipo de mensaje. Cuando vi esto me dieron náuseas, porque en verdad era grotesco en ver que le hicieran esto a un objeto destinado a darle felicidad a los niños, y de hecho pensé en reportar lo sucedido a un superior, pero sabía que me diría que nuestro trabajo era limpiar la suciedad de las personas, aunque no me gustara hacerlo. Por lo que tomé un par de bolsas y me acerqué a la muñeca para intentar tomarla, pero cuando lo hacía, sentí un horrible miedo que no puedo explicar, porque literalmente mi cuerpo comenzó a temblar y las náuseas también aumentaron, haciéndome vomitar un poco en las vías, sin tener control de ello. Y después de esto, mientras intentaba retomar el control de mi cuerpo, comencé a escuchar una voz en mi mente, como si alguien me estuviera susurrando. Cuando sentí todo esto me dio mucho coraje e impotencia,
porque hay ocasiones como esta en las que tenemos que limpiar otros tipos de suciedad que van más allá de la basura, como los de esta vez. Y esto me causaba tanta repugnancia que me daban ganas de dejar todo y abandonar mi trabajo, pero era algo que obviamente no podía hacer debido a mi situación económica. Así que tomando un poco de valor, fundamentado en el coraje que sentía con todo esto, volví a tomar la bolsa y metí la muñeca en su interior, intentando aguantarme las náuseas que sentía, cerrando la bolsa lo más rápido que pude para ponerla junto a la basura que se había recolectado aquella noche. Pero justamente cuando hice esto, aquel susurro en mi mente aumentó de volumen, atormentando mis oídos con un tipo de vibración, y cuando volteé hacia la entrada del andén, buscando poner mi atención en otro lugar para que pasara el asqueroso efecto que todo esto había causado en mí, parada en el otro extremo del andén, vi a una mujer de mediana edad, de piel oscura, con vestido blanco y varios collares alrededor de su cuello. Desde que la vi supe que no se trataba de una persona real, ya que su forma de vestir no era común y también era imposible que pudiera haber entrado en aquella estación en medio de la madrugada. Por lo que mi única reacción fue gritarle, diciéndole que me dejara en paz, que yo no quería molestarla, que solamente estaba trabajando. Pero la mujer no parecía escucharme, porque solamente comenzó a caminar lentamente en dirección hacia mí. No sé cómo explicar la sensación que sentí en ese momento, porque a esta altura era un miedo descontrolado que estaba a punto de convertirse en un desmayo o en algo peor, porque aquella mujer parecía ser real, ya que incluso hacía ruido al caminar, pero algo dentro de mí me decía que había mucha maldad dentro de aquel ser y me generaba una fuerte necesidad de huir, pero mi cuerpo simplemente no reaccionaba, por lo que solamente podía ver cómo se acercaba aquella mujer con esa mirada fría que solo transmitía desprecio hacia mí. Cuando pasaba esto, y al darme cuenta que no me podía mover, pensé que moriría en ese momento, porque mi corazón no dejaba de latir fuertemente, pero en un pequeño momento de valor, recordando que mi hija me esperaba en casa, pensé de inmediato en la muñeca y en mi mente comencé a repetir: «Déjame regresarte a la muñeca, yo no quería hacerte daño, por favor perdóname». Y después de esto, me pude mover y sin pensarlo tomé la bolsa y metí la mano para sacar lo que había en su interior. Pero cuando lo hice, sentí un fuerte golpe eléctrico en todo mi cuerpo, porque aquella cosa que había visto como una muñeca, ahora era un bebé de carne y hueso, con una horrible maldad dentro de él. Pero quizá por mi instinto maternal, lo tomé de inmediato entre mis brazos, cuidando su cuello, como lo haría con un bebé normal, y lo miré, viendo que sus ojos tenían un color y una profundidad que nunca he visto en un ser humano, y estoy segura que nunca más lo veré. Y de nuevo, actuando quizá por instinto, me acerqué a la mujer, quien ya estaba a unos pasos de mí, y después puse al bebé en sus brazos, cuidando cada uno de mis movimientos, nuevamente como si se tratara de un bebé normal. Cuando hice esto, el miedo que sentía dentro de mí se convirtió rápidamente en asco y desprecio, pero no hacia el bebé o hacia la mujer, sino dirigido a mí, porque aunque estaba haciendo lo que cualquier mujer haría, me sentí sucia, porque sabía que todo aquello que estaba pasando era impropio y profano. Después de entregarle al bebé, la mujer se fue caminando con él entre sus brazos, arrullándolo, hasta que se dio vuelta en una esquina y se perdió. Esa noche seguí haciendo mis actividades, porque como les dije anteriormente,
No me quedaba de otra, pero en toda mi jornada laboral no dejé de llorar, pidiéndole perdón a Dios, sin saber realmente por qué, pero solamente me disculpaba, pidiéndole que tuviera piedad de mi alma. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Todo comenzó en las fechas previas al 16 de septiembre, donde suele haber mucha actividad tanto en el Zócalo como en la estación del metro, lo que normalmente significa más trabajo para las personas que trabajamos aquí, y esa noche no fue la excepción, ya que aunque éramos varias compañeras, la basura y la suciedad eran demasiadas, lo que hizo que nos repartiéramos varias zonas del lugar para intentar acabar antes de que amaneciera, como siempre lo solemos hacer. Pero en mi caso, me tocó la parte más difícil, que era el pasillo, que lleva de las escaleras principales hasta la entrada, en la zona de torniquetes. Esa vez estaba fregando los pisos, quitándole toda la suciedad que se había acumulado durante el día, cuando de pronto escuché el clásico ruido que se oye cuando una persona va bajando las escaleras, lo que hizo que gritara de inmediato que no se podía pasar, que estaba mojado, pensando que se trataba de una compañera, pero en cuestión de segundos recapacité, consciente que era imposible que alguien estuviera ahí. Así que esta vez asustada, pensando que se podía tratar de algún vago que quisiera pasar a robar o a pintar las instalaciones, le grité: «No se puede pasar, ya está cerrado, no me haga llamarle a la policía». Y cuando lo hice, me quedé mirando hacia aquella zona, estirando lo más que podía mi cuello, y justamente cuando lo hacía, vi salir de esta zona a una mujer de unos 30 años aproximadamente, vestida de forma elegante, con un vestido que le llegaba hasta los tobillos, con la clásica silueta que crea la crinolina, parecido a los vestidos de las quinceañeras de la actualidad. Y cuando miré con mayor detalle, me di cuenta que la piel de la cara de la mujer era sumamente blanca por el excesivo polvo que llevaba en su cara, mientras no dejaba de agitar un enorme y elegante abanico que llevaba en su mano derecha. «No puede pasar, señora, el metro ya está cerrado», le grité esta vez, con la voz temblorosa, pero intentando fingir autoridad, porque cuando vi de cuerpo completo a esta mujer, me entró mucho miedo al ver su actitud, debido a que parecía estar sorprendida, como si estuviera perdida, mientras intentaba hablar conmigo, quizá para preguntarme algo, pero yo no la podía escuchar. Solo veía que movía desesperadamente su boca, pero yo no la escuchaba, por lo que la mujer parecía impotente por no poderse comunicar. De modo que lo único que se me ocurrió fue gritarle nuevamente que estaba cerrado, que no se podía pasar, haciéndole señas, por si ella tampoco me podía escuchar, señalándole hacia las escaleras, indicándole que hacia allá estaba la salida, lo que sí pareció entender, caminando con elegancia y dificultad hasta llegar ahí, para después comenzar a subir cada uno de los escalones, perdiéndola de vista, escuchando el ruido de sus pasos, hasta que desapareció. Después de esto, obviamente fui a revisar para confirmar que las puertas de la estación estaban completamente cerradas y que no había señal de que hubieran sido abiertas o forzadas. Esa noche me quedé muy confundida porque claramente sabía que se había tratado de una aparición, pero por otro lado, el aspecto de aquella mujer era demasiado real, como cualquier persona que te puedes encontrar en la calle, con la diferencia de que su aspecto indicaba que procedía del pasado o de otra dimensión. Lectores de la oscuridad, estamos a punto de escuchar la última historia de la noche, pero al final del video les dejaré 2 historias más relacionados con las historias de esta noche, además de que también pueden visitar mi segundo canal, Letras en la Niebla,
donde podrán escuchar historias de terror ocurridas en el campo, en casas embrujadas y todo tipo de misterios relacionados con la religión. No se las pueden perder. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Gema y sigo tu canal desde hace varios años, cuando te conocí en un video sobre la Virgen Negra, en ese entonces sin saber que yo también sería testigo de la existencia de esta entidad. Todo sucedió en el mes de noviembre del año pasado, cuando entré a trabajar en una tienda de ropa en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad. Esa vez salí más tarde de lo normal, debido a que habíamos tenido una revisión de inventario, por lo que pasadas las 11 de la noche, iba caminando junto a mi amiga, cuidándonos de la delincuencia que existe en este lugar. Pero por algún motivo, en un momento de este recorrido, sentí claramente que alguien nos seguía, lo que me asustó bastante, porque esta ciudad es bastante peligrosa para las mujeres, sobre todo en la zona centro y en la noche. Pero por más que volteaba, solo veía gente caminando por todos lados, la mayoría trabajadores y una que otra persona que se había ido a surtir y que ya se le había hecho tarde. De modo que gracias a Dios, cerca de las 11:30, ya habíamos llegado a la estación Allende, en donde me despedí de mi amiga, debido a que íbamos por caminos distintos. En mi caso el más largo y complicado, pues vivo a unas calles de la estación La Villa, así que los 2 transbordes que debía hacer los hice prácticamente corriendo, procurando alcanzar los últimos trenes de la noche, al igual que las pocas personas que viajaban junto a mí, sobre todo cuando pasé de la línea 7 a la línea 6, siendo esta última la más sola a estas horas del día, lo cual honestamente me asustó, pero nuevamente más por cuestiones de inseguridad que por razones paranormales. Pero cuando la mayoría de usuarios se bajaron en la estación Ferrería, sí sentí un poco de terror, no solo porque me había quedado sola con 2 chicas en el vagón, sino porque también en esta estación se subió una mujer bastante extraña que de inmediato me incomodó. La mujer era bastante alta, de una piel semipálida, y llevaba puesto un largo vestido negro con un diseño bastante anticuado, pero lo más impactante para mí era que portaba un velo negro que prácticamente no dejaba ver ningún rasgo característico de su rostro, y para mi mala suerte, la mujer se sentó justamente enfrente de mí, con la mirada hacia abajo, como si estuviera pensando en algún problema, ya que de vez en cuando suspiraba de tristeza. Y en la siguiente estación, las chicas que viajaban en el mismo vagón que yo se bajaron, no sé si porque en verdad ese era su destino, o porque les había incomodado la presencia de esa mujer, porque ya había notado que la miraban con recelo y con cierto miedo, murmurando y mirándose entre sí. De modo que a partir de esta estación, me quedé sola con esta mujer, teniendo ganas de bajarme también en la siguiente parada, pero no lo podía hacer, porque ya no había transporte público a esa hora y no llevaba tanto dinero conmigo. Pero tomando un poco de valor, me levanté y me senté en otro asiento, el cual estaba lejos del lugar en el que iba aquella mujer, donde me sentía más tranquila y segura, porque así le daba su espacio también, pensando que posiblemente yo la podía incomodar, debido a que era claro que iba sufriendo una pena. Pero cuando el metro cerró sus puertas, después de pasar por la estación Instituto del Petróleo, fue cuando comenzó mi verdadera pesadilla, porque justamente cuando el metro iba circulando en la oscuridad del túnel, aquella mujer se comenzó a reír. Primero lo hizo de una forma tranquila y tímida, para después ir aumentando el volumen poco a poco,
hasta llegar al tono y estilo de una carcajada parecida a la risa de las brujas de la televisión. Cuando esto sucedió, yo pensé que la mujer estaba loca o que estaba pasando por un proceso de crisis, por lo que evité mirarla directamente, aunque siempre teniéndola bajo la vista de forma discreta para evitar que se me acercara, porque fuera de eso, yo respetaba lo que fuera que estuviera haciendo, ya que en verdad no me afectaba en nada. Así siguió avanzando el metro, con la esperanza de llegar rápido a mi destino para bajarme lo más pronto posible, pero cuando pasamos la estación 18 de marzo, todo se volvió más aterrador, porque nuevamente, cuando íbamos dentro del túnel, la mujer se levantó y comenzó a rezar. Al principio, se trataba de una oración conocida que todos los católicos hemos aprendido desde la infancia, pero después la oración comenzó a cambiar, pasando de ser un rezo en español a otro, en un idioma extraño que se escuchaba bastante aterrador. Y lo más impactante y traumante para mí es que la mujer estaba parada, con las manos entrecruzadas, imitando la postura de la Virgen. Cuando vi esto me levanté y me acerqué a la puerta más lejana de donde estaba esta mujer, demostrándole con esto que no estaba de acuerdo con su actitud y que me molestaba lo que estaba haciendo, además de que me bajaría en la siguiente estación, por lo que mi plan era salir corriendo apenas se abrieran las puertas. Pero justamente en ese momento, la mujer comenzó a caminar lentamente en dirección a mí, mientras no paraba de rezar. Y cuando lo hacía, alcancé a ver más a través de su velo, percatándome que el rostro que ocultaba era bastante horrible y aterrador, porque literalmente parecía estar descarnado. Al darme cuenta de esto, comencé a gritar, mientras golpeaba el vidrio de la puerta pidiendo ayuda desesperadamente, al mismo tiempo que le pedía ayuda a Dios, pensando que posiblemente esto le podía molestar a este ser. Pero no parecía importarle que lo hiciera, porque ella seguía avanzando hacia mí, caminando de una forma extraña, como si flotara sobre el piso, en lugar de caminar. Pero gracias a Dios, cuando la mujer ya se estaba acercando demasiado a mí, llegamos por fin a la siguiente estación, mientras yo seguía gritando y haciendo el mayor ruido posible, golpeando todo a mi alrededor. Lo que llamó la atención de un guardia que había en el lugar, el cual comenzó a silbar, mientras corría rumbo al vagón en el que yo iba viajando. Lo que me dio un poco de tranquilidad, porque apenas se abrieron las puertas, yo corrí para pararme junto a él y denunciar la actitud de aquella mujer, quien había viajado junto a mí en casi todo aquel recorrido. Pero cuando llegué junto al policía, me desconcertó su actitud, porque parecía confundido con todo lo que le decía, y después me dijo: «No hay nadie en el vagón, señorita. ¿Segura que se encuentra bien?». Lo que me hizo voltear de inmediato al interior, pensando que quizá él no la veía o que aquella mujer se había escondido en algún lugar. Pero cuando lo hice, me di cuenta del por qué el policía estaba así, porque en efecto, el vagón estaba completamente vacío, sin rastro de que hubiera alguien dentro de él. Después de esto me puse muy mal, entrando en un estado de crisis que no podía controlar, pero para mi buena suerte, el policía era un hombre de principios, diciéndome que le llamara a mi familia para que fuera por mí, y que yo me podía quedar en el interior de la estación para esperarlos. Y mientras lo hacía,
En algún punto de la espera, sin que yo le contara nada de lo ocurrido, el policía me dijo: «Vio a una mujer negra en el vagón, ¿verdad, señorita? Ella es la Virgen Negra. Se le ve mucho por aquí. Hay quienes la ven solamente como una sombra y otras personas que la ven como una persona normal, como supongo que le pasó a usted. No tiene por qué hablar nada al respecto. Yo he vivido muchas veces esta misma escena en esta estación y aunque yo nunca la he visto, yo sí creo en su existencia porque he visto el miedo en las personas que la ven y siempre tienen la misma expresión en la cara que la que usted tiene en este momento». Cuando me dijo esto, solamente comencé a llorar en silencio, tomándole la palabra en no hablar más al respecto sobre la aparición que vi, pero siempre daré gracias a la empatía que mostró el policía conmigo aquella noche, pese a la mala fama que tienen las personas de esta profesión, por lo que aprovecho este relato para agradecerle de forma pública, en caso de que lo llegue a escuchar. Pero por otro lado, por lo que vi y lo que me contó el policía, estoy segura que vi a la Virgen Negra, de la que hay tantos relatos en tu canal, por lo que me gustaría saber si alguien más la ha visto o si hay más historias relacionadas con ella, para no sentirme tan sola y no pensar que el hecho de que se me presentara a mí haya sido un tipo de maldición. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una máscara. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.